nos ayuda mucho saber qué es que en la palabra de Dios el tema de la Navidad es una realidad, pero aquí en los evangelios lo que nos cuenta son los acontecimientos de cómo pasaron las cosas. Y nos nombra hasta un gobernador, que es el que mandó el censo y demás. Nos cuenta esto, ¿no? Pero realmente el significado, lo que significa la Navidad en la palabra de Dios, no son los acontecimientos solo. Tiene que ver con la encarnación de Dios y con ponernos en paz con Él. Ahí empieza la Navidad. Entonces, parece que, dice, no, pues es que no tiene, para mí, dice en mi mente y en lo que yo, como que no tiene nada que ver. Pues por eso queremos dar el sentido verdadero, para que empecemos a entender de que realmente no son solo los acontecimientos, lo que pasó, cómo pasó y demás, que está escrito, que son verdades, pero yo no me puedo quedar solo con eso. El mundo, muchas veces celebramos la Navidad conforme nosotros la entendemos. Y como la hemos entendido siempre, pues bueno, días de familia, ¿no? Días de una comida bastante más especial, Lo hemos entendido, hay que regalar cosillas, ¿verdad? La hemos entendido con una imagen que desde pequeños la hemos tenido siempre, y es lo primero que nos viene es el pesebre, ¿no? El niño, luego los pastores adorando, y lo último siguiente es los Reyes Magos. Esa es nuestra Navidad, en la que siempre hemos vivido, ¿no? Pero va muchísimo más allá, mucho más allá. Tiene que ver con Dios y contigo y conmigo. Con Dios que nos creó y contigo y conmigo, porque el hombre nace separado de Dios. La segunda palabra que es fácil de recordar lo que es la Navidad es la reconciliación. ¿Usamos mucho esta palabra en nuestro día a día? ¿La usamos? No mucho, ¿no? Pero tiene su significado y a veces, bueno, pues ahí sustituimos por ponernos en paz unos con los otros. Esa es la reconciliación. Fijaros qué es la Navidad entonces. Que Dios se anticipó, porque el hombre no busca reconciliarse con Dios, pero Dios sí quiere reconciliarse con nosotros, por puro amor, con un amor incondicional, que quiere decir que no tiene que ver con obras, ni tiene que ver con buena gente, ni buenas personas. Esas no son las condiciones para la salvación. Eso nos choca cuando oímos el Evangelio. Dice, vamos a contar las buenas nuevas, las buenas noticias. Pues estas son las buenas noticias. ¿Por qué cuando yo recibo las buenas noticias de esta manera, como que hay un choque en mi corazón? Porque yo no entiendo las cosas como me las quieren explicar, pero necesito conocer la verdad, ¿verdad? La necesito, porque una persona que conoce la verdad está firme y la verdad no cae. La mentira al final es descubierto. Al final la mentira lo que hace es defraudarnos. Justo es eso. Entonces necesitamos conocer la verdad. Yo tengo aquí pensamiento, ¿no?, sobre estas cosas. Dice que al pensar algunos en la Navidad piensan en la cena tradicional, que es lo que hemos hablado antes, del bebé, un bebé judío, hace 2000 años. Este bebé era Dios. Y nació como bebé, sí. Creció como Dios, sí. Y Él mismo se entregó en la cruz. ¿Por qué hizo esto? Por ti y por mí, por un amor que nosotros no comprendemos. Por eso, el día de Navidad, bien entendido, es una celebración muy profunda. Muy profunda. Tenemos hasta problemas con el día 25,
Todo el mundo cree, ¿no? ¿25 qué es? Todo el mundo cree que ahí nació Jesús. ¿No es cierto? Y yo siempre lo digo todos los años. Tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con un intento de cristianizar al mundo. Y hay una historia de la humanidad que va encajando todos estos acontecimientos hasta llegar a este día de 25, donde se celebraban en el mundo pagano, ¿verdad? Se celebraban fiestas de invierno, fiestas que tenían que ver con las cosechas, con lo que iba a venir. Más al norte tenía que ver con otras cosas. ¿Sí? Si es para mí, dile que no estoy. Tenía que ver con esas cosas. Entonces, bueno, es fácil perder el hilo. Bueno. Y entonces tenemos hasta problemas con ese día. Problemas, no grandes problemas, pero sí creemos que, bueno, si no nos lo explican y nos dan este recorrido en la historia, podemos pensar qué tal. ¿Por qué sabemos que no? ¿O por qué sabemos que no fue esta fecha? Porque en la palabra de Dios, ¿alguno encontró esta fecha? No la hay. Pero sabemos que aproximadamente sí. ¿Por qué? Por el tiempo en el que estaban los pastores y por otras situaciones que se movían, que tenían que ver con festividades judías, que estaban marcadas, tenían su día, su tiempo. Uniendo esto da con un tiempo bastante aproximado del nacimiento de Jesús, que no tiene que ver nada con este día. Pero, de hecho, bueno, nosotros lo celebramos. Nosotros tenemos que exponer esta verdad. Dice, bueno, pues, ¿qué hacemos aquí entonces hoy? Bueno, pues exponer la verdad. Nosotros sí que celebramos el nacimiento de Jesús, porque Jesús es Dios y Dios mismo descendió. Dice que se humilló. Siendo Dios, se humilló. Aquí es muy difícil de comprender, pero dice que por la fe no seremos defraudados en todas estas cosas. Por la fe comprendemos y entendemos que la palabra de Dios es verdad. Y aquí nos ajustamos. Entonces, vale, hemos leído los evangelios, hemos representado los evangelios, pero ahora necesitamos ver alguna carta del apóstol Pablo dirigida a grupos de creyentes donde nos explica realmente qué significa la Navidad. ¿Vale? Vamos a la segunda carta a los Corintios, a la ciudad de Corintios, ¿vale? Y en el capítulo 5 de esa carta segunda que escribió Pablo, y en el versículo 17, ¿sí? Y leemos 5:17. Son unos versículos que nos conocemos bastante de memoria, pero hay que leerlos. Ahora dice, de esta manera, dice que si alguno está en Cristo, si alguno está unido a Cristo, aquel que vino en forma de hombre, creció como Dios y se entregó a la cruz, el que está unido a Él, dice que es una nueva persona, una nueva criatura. ¿Por qué vemos esta diferencia muchas veces entre unos y con nosotros? ¿Verdad? No solo es porque somos diferentes en aspecto, ni en creencias, sino hay algo dentro en nosotros que se transmite. A mí me lo transmitían. Cuando yo andaba en el mundo y yo no tenía a Cristo en mi vida. Yo no estaba unido a Cristo. Pero dice que de este modo, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva, una nueva creación. Ahora, dice, las cosas, dice, viejas pasaron.
he aquí todas son hechas nuevas. Dice, y todo esto dice que proviene de Dios. O sea, el hombre en mí mismo, en ti mismo, no está en acercarnos a Dios. Y Dios lo sabe. ¿Y qué hace por amor a nosotros? Acercarse Él a nosotros. ¿Y cómo se ha acercado? Pues en unos de una manera y en otros de otra. Seguramente que alguien, seguro, que hoy escucha este tipo de palabras que nunca las había escuchado. Pues esa es su manera en la que Dios se ha acercado, para que tú escuches. Porque también está escrito que dice que por la fe, ¿no? El oír es por la palabra. La fe es por el oír. O sea, el que podamos llegar a creer es por el oír. Si no oímos la palabra de Dios, la fe de verdad no viene a nosotros. Y necesitamos, pero no nosotros solo, nosotros, no, el mundo entero necesita un cambio, una nueva creación de Dios en nosotros. Esta es la realidad. La historia de la humanidad es la historia del alejamiento de Dios cada vez más y más y más. Si pensamos un poco cómo está la humanidad a día de hoy. ¿Cómo está? Mal, muy alejada de Dios, con una moral muy baja. O sea, necesitando cientos de cosas para sentirse como que soy alguien o que necesito llenar una parte de mi vida. Así está. ¿Por qué? Porque está lejos. Si es que nos pasa a veces a los cristianos, que nos alejamos. El hermano que no está cerca, que no se acerca a otro hermano, ¿sabe? Está lejos de su hermano, ¿sabéis por qué? Porque está lejos de Dios. Porque el cristiano que está cerca de Dios está cerca de su hermano. Eso es un principio bíblico, ¿sí? Si seguimos leyendo, dice que esto proviene de Dios. Dice que nos reconcilió. Quiere hacer la paz contigo. Y lo hizo consigo mismo, dice, por medio de Cristo. Y nos dio, dice, que el ministerio de la reconciliación. Ahora el cristiano tiene un plan nuevo, un nuevo fin en su vida. El fin de todos, el normal, el vivir, el trabajar, el casarse, el tener hijos, ese fin está. Pero el cristiano, el que es una nueva creación porque se ha unido a Cristo, porque ha creído en Él, le ha creído. Es muy importante. No, yo creo en Cristo, toda la vida he creído en Él. Pero no haces lo que Él te dice. Algo pasa en tu creencia. ¿Sí? Pero dice que nos dio un ministerio. Y el ministerio que dice que es predicar a Cristo para que el hombre, la sociedad en la que estamos y en la que nos toca vivir, se ponga en paz con Dios. Muy importante. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo al mundo. Dicen, ahora, esto es bastante importante también. Dice, no tomándoles en cuenta, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Quién hace esto? Mira, ahí somos capaces de ponernos en paz cuando hemos reñido, hasta ahí podemos llegar. Pero muchas veces seguimos teniéndonos en cuenta las cosas. No se va de nuestra mente. No conseguimos olvidar. Sí, te perdono, pero ahí está. Sin embargo, Dios no es así. Y eso es lo que nos quiere enseñar. Esa es la nueva creación de Dios en nosotros. Dice que no nos tomó en cuenta. Y a veces le tomamos en cuenta al hermano, al prójimo, le tomamos en cuenta todo. Todos sus errores, todos sus fallos, todo. Eso no es un carácter de Dios. Jesús no nos tomó en cuenta. Si nos hubiera tomado en cuenta, creemos de verdad que Dios mismo habría descendido a nosotros para dar su vida, para nada. Habría dejado que el mundo tomara su deriva y acabara
condenado en el infierno. Pero no lo ha hecho así, no lo ha hecho así, porque no nos tomó en cuenta. Bien. Dice el 20, dice, así que somos embajadores, dice, en nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, os ruego en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, dice, reconciliaos con Dios. Esta es la Navidad. Paz. Y esto lo proclamamos, y el mundo lo proclama. No son días de paz, pero ¿paz con quién? Con tu Creador, con el que te creó, con el que no te va a tomar en cuenta, sino que te salvó. Antes de que tú y yo naciéramos, Él ya había muerto por mis pecados, y cargando sus pecados en Él, fue a la cruz. Esa es la Navidad. Esa es la Navidad, que Dios se hizo hombre. No en calidad de hombre, sino en forma de hombre, identificándose con la humanidad, con los hombres en la forma misma que Él nos hizo. Y nadie le llevó a la cruz, sino que Él fue por Él mismo, se entregó. Dice, yo traigo mi vida y yo la tomo. Ahí está la resurrección de Cristo. Por eso hay religiones tan retorcidas que dicen que si hubiera sido Dios Jesús, no habría muerto, porque Dios no puede morir. No entienden el plan de Dios. Pero esto es una realidad. Y la Navidad es una realidad, vista así. Si no, te digo que es un plan en nuestra memoria, en lo que siempre nos hemos vivido. Enseguida se presenta en nuestra mente las luces, se presenta el pesebre, se presenta los pastores, no tiene nada que ver, ni con ángeles, ni con pesebre, ni con pastores, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que Cristo descendió, se hizo hombre, se humilló, siendo Dios, dejando su deidad voluntariamente, porque se necesitaba un sacrificio, la vida de uno por el otro. La muerte de Cristo ha sido una muerte sustitutoria. Nos ha sustituido en la cruz. Esto el mundo lo rechaza totalmente. Estos días son días muy confusos, muy de perder el control, muy de vamos a juntarnos con la familia. Y hay un porcentaje bastante que al final sales discutiendo. Casi lo hemos vivido uno, ¿no? Salimos discutiendo. No tiene nada que ver con eso. Y sí que, si lo hacemos en paz, si lo hacemos en una armonía, si estamos en Cristo, es maravilloso. Es especial cada día de Navidad. Entonces, necesitamos cambiar ese punto de vista. Ahora ya los que estamos, mínimo, que no lo han oído, ya saben de qué va la Navidad. Ahora, ¿qué voy a hacer en el próximo año? Paso la imagen del pesebre, y luego los pastores, y luego los reyes, y ahí quedó todo. ¿Lleno mi casa de luces? ¿No? ¿Intento esforzarme para tener una buena cena? ¿O digo, gracias Señor, que te acordaste de mí? Porque esa justamente es la Navidad. Si no estoy unido a Cristo, no soy una nueva persona. Tengo mis pensamientos, mi manera de ver, mi manera de hacer, mi manera de sentir. Tiene que haber una transformación. Para eso vino el Señor. Se resume en 2 palabras: encarnación y reconciliación. Esa es la Navidad. Y nos debemos de centrar ahí. Y empezar a despejar un poco, porque cuesta a veces. Hay personas que le cuesta decir, bueno, pues... Dice, eso no puede ser la Navidad, si la Navidad. ¿Por qué? Porque está tan instalado en nuestro corazón y en nuestro pensamiento que no logramos entender de que realmente es que el que está en Cristo es una nueva persona, que el Señor se hizo carne, que este bebé era Dios. Era Dios.
Y Jesús, crecido, era Dios. Y en uno de los textos que hemos leído, habla de el Salvador, de Cristo y del Señor. No son nombres. Esas tres no son nombres, son títulos. El Salvador, Jesús, el Salvador es un título, no es un nombre. Jesús significa Salvador. Dice, porque salvará a su pueblo de sus pecados, pero es un título. Cristo es un título, tiene un significado, es el enviado. Los judíos en su idioma era el Mesías, ¿verdad? Lo hemos oído, el Mesías. En griego, que está escrito en el Nuevo Testamento, es el Cristo. Y luego hay otro título, dice, el Señor. El que manda, el dueño de todo, el que creó todas las cosas. Él es dueño de todo. Necesitamos conocer al que es dueño de todo. Nuestra vida se nos pasa muchas veces, sobre todo en la juventud, de querer conocer al más famoso, de querer conocer la ciudad más bonita, a ver si puedo llegar hasta allí, en cómo me siento si ganara muchísimo dinero. Ahí estamos, en nuestras cosas. Pero la preocupación que quiere el Espíritu Santo hoy traspasar, o sea, trasladar a nuestro pensamiento es: yo necesito conocer a Dios. Necesito ponerme cara a cara por la fe, porque Dios es invisible. Dice que se hizo visible en Cristo, porque tenía que tener una identidad humana, donde clavó su cuerpo en la cruz. La cruz no es un adorno. Olvidaros. La cruz no es un adorno que nos identifica con: si yo llevo una cruz, yo soy cristiano. No es un adorno. Es un símbolo. Es un símbolo de muerte. Dice que por nosotros se hizo maldición. Ya lo explicamos el otro día. O sea, ¿Jesús era maldito? No. Tiene una explicación esas palabras. Porque hay una escritura que dice que maldito es la persona que sea clavada en un madero. ¿Por qué? Porque ahí se clavaban, ahí se justiciaba a los asesinos, a los ladrones, al delincuente del tiempo. Pues el Señor fue allí sin tener ninguna culpa de eso, sin ningún pecado, porque es Dios. Entonces, ¿dónde está la enseñanza? Nos está diciendo que todo esto que hace la humanidad, que no tiene que ver nada conmigo, lo cargo, muero por ello, y el que crea en mí, dice que tendrá vida eterna. Esa es la Navidad. Segunda de Corintios 5:17, el que está en Cristo, que se ha unido a Cristo, el que es una nueva persona, el que tiene el gozo de la salvación, el que se ha puesto en paz, ha aceptado la reconciliación. La reconciliación tiene que ver con un pago también. Él pagó por ti y por mí. Un precio alto. Su vida. Y ese precio a veces no lo estimamos. Uno, porque desconocemos. Y otros, después de conocer, se resiste. Pero no es el tiempo de resistirnos. El mundo está en las puertas de que el Señor vuelva otra vez. ¿Verdad? El que no ha oído esto tiene que oírlo. Necesitas oírlo, porque el Señor vendrá. Los profetas antiguos del Antiguo Testamento predicaban la primera venida de Cristo. ¿Se cumplió o no? Se cumplió. La Iglesia de Cristo, que somos nosotros, la Iglesia, ¿qué predicamos? La segunda venida. El Señor vendrá a por su Iglesia. Y el que no quedará aquí.
Y empezarán 7 años de un juicio terrible en esta tierra. Terrible para el hombre, para el impío, para el que no ha querido, para el que no ha estimado la vida de Cristo. Se ha dedicado a vivir a lo mejor una religión o una forma de vida lo más ordenada posible, pero el amor de Dios es incondicional, no tiene condiciones. No es por obras. No es por obras. No es una condición por la que una persona se salve. ¿Y cómo lo sé? Porque está escrito. Y es que la Biblia es el libro más poderoso, porque cambia la vida de las personas. Cambia. Dice que la palabra de Dios transforma el alma. ¿Cómo puede ser un libro como aparentemente cualquiera? Pero lo que está escrito aquí es poder de Dios. Muy poderoso para el que acepta la verdad. ¿Queremos Navidad? Aceptamos a Cristo. Nos unimos a Él. Buscamos la reconciliación. Creemos que el niño no fue un bebé solamente, sino que era Dios. Era Dios. Y creció. Y conocemos, hay un pequeño pasaje que dice que Jesús, con 13 años, 12 años, dice que se ponía a escuchar a los maestros del tiempo que hablaban de las Escrituras. Y él estaba allí, él era Dios. Pero crecía. Y dice que crecía en estatura y en sabiduría. ¿Qué cosa? ¿Cómo hizo esto Dios? ¿Por qué hizo eso Dios por mí? Nacer, identificarse conmigo, nacer, crecer, y luego su fin era pagar por mis pecados. Repito, perdón, esta es la Navidad. Parece un momento triste, no lo es. ¿Verdad? No lo es. Para algunos a lo mejor puede ser. Si oye esta verdad, dice que se compunge, que es como algo que como que le traspasa la verdad. No tengas temor. Dios te ha llamado, te ha traído, te ha permitido escuchar para que tú y yo nos salvemos. La iglesia no es el local. El local es un local. La iglesia son los redimidos. Las personas que están en Cristo. Que el Señor nos ha reconciliado con Él. ¿Por qué? ¿Ha visto algo en nosotros? No ha visto nada. Pero ve nuestra alma, que está perdida, que está angustiada, que hay poco propósito, que las alegrías se van enseguida, pero la tristeza continúa. ¿Puede ser esto? La alegría, ¿verdad? Es como un momento feliz, es verdad. Pero cuando se pasa ese momento feliz, en la condición en la que está el hombre sin su creador, vuelve a tener angustia. Dios te llama. Disfruta de esta Navidad. Cuando estemos en casa, con nuestra familia, y ¡feliz Navidad! Vamos a... Y dice, te acordarás de lo que has oído hoy. Y dirás, esto no sé yo ya si será tan verdad, habría que celebrarlo de otra manera, porque va a tu conciencia para que tú pienses de que no es una celebración como otra. Mueve el mundo entero. Este día mueve el mundo entero. Y viene como un espíritu de sentimiento, de buenas cosas y demás. Pero va mucho más allá. Mucho más allá. La Navidad es la celebración, dice, del momento histórico en el cual Dios, histórico. O sea, que está marcado ahí para toda la historia de la humanidad. El momento histórico en el cual Dios, dice, vino a la tierra en la persona de su Hijo amado. En la persona de su Hijo amado vino. ¿Cómo Dios dice que ni los cielos pueden contener su presencia ni su gloria?
¿Cómo hizo? Y vino a la tierra y conocemos su nombre, dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y es que no, lo sabemos. Pero parece que siempre tenemos como que uno es Jesús siendo mayor y lo de el niño, el bebé, queda para otro tiempo del año. Es el mismo. Es Dios con nosotros. Esa es la Navidad, la encarnación. Mirad, es un misterio. ¿Cómo puede ser esto? 100% Dios, 100% hombre. Sin ningún pecado. No podía pagar nadie por el pecado tuyo ni mío, nadie. Delante de los ojos de Dios nadie podía pagar. Se tenía que hacer justicia. Y esa justicia la pagó Jesús. Jesús, Cristo, el Mesías, Jesús, el Señor. Con todos sus títulos, con todo su esplendor. Dice, su Hijo amado es el que entregó Dios. ¿Vale? Dice a la tierra en la persona de su Hijo amado, ¿para qué? Para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutoria en la cruz. De eso se trata, por favor, la Navidad. Esa es la Navidad. No salgamos de aquí tristes, aunque también podíamos decir, porque está escrito y lo podemos decir, dice que si viene una tristeza a tu corazón, ¿no?, que no viene de parte de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que te quedas fatal, mal. Pero dice, si es una tristeza según Dios, si esa tristeza que parece que ahora se me descoloca un poco el puzzle, es porque Dios te está hablando, dice que eso lleva para salvación. Es una necesidad que el hombre salve su alma del lugar eterno de condenación. Ni lo necesitamos. Lo necesitamos. Él vino para llevarnos junto con Él al cielo, a lo que llamamos el cielo, a la gloria de Dios. Y allí no entrará ni carne ni sangre. Ahí está. El hombre muere. Muere. Pero resucitará con un cuerpo nuevo. Estas verdades hay que oírlas, sí o sí. Porque si no estaremos como un poco en esta ignorancia que al final nos deja vacíos, nos deja un poco sin un sentido correcto. La Navidad es un tiempo especial, aunque ya hemos dicho que la fecha no es la realidad. Lo sabemos, bueno, ya lo dijimos, no quiero repetir mucho, pero sí, por el tiempo del tiempo y por las festividades. Por los acontecimientos, por ejemplo, de cuando el gobernador mandó el edicto de que había que, ¿lo qué? Empadronarse. Y eso está escrito en la historia, no en la Biblia, en la historia. Ahora tú juntas estas tres cosas y das en una fecha aproximada, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con esto. Pero hoy estamos en ello. Y es un tiempo bonito. Celebrémoslo bien. Quitemos esas cosas poco a poco, porque yo me acuerdo cuando le predicaba a mis padres, ya pues tenían edad, y le hablaba en cada tiempo bueno que les veía, pues si les veía a lo mejor en Navidad, antes de convertirse, pues le decía, esto hay que cambiarlo. Les suponía mucho. Y habían creído, pero aún así les suponía mucho, porque es mucha tradición, muchos años, mucho de esto. Pero hay que ponerse manos a la obra, hay que olvidarse de las religiones, de lo que es muy, muy parecido, pero no lo es, la verdad. Porque el que está en Cristo es nuevo. Y esa es la Navidad. Mira, hay un regalo que es eterno.
todos los regalos que nos vayan a regalar el día de Navidad, ten en cuenta que por muy buenos que sean, al final, ¿qué les pasa? O se rompen, o se estropean, o se desgastan, o se destiñen. Pero hay un regalo eterno, para siempre, Jesús. Y ahí apoyamos esto en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera nos amó, que entregó, dio su regalo, su Hijo precioso, su Hijo amado, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de hombre. Una mujer elegida, virgen, utilizó su cuerpo para criar este bebé. El bebé es importante, pero en todo el año. Si recordamos bien de que no es el bebé, y luego otra historia es mediana edad, y luego otra historia es ya cuando el Señor está sufriendo en la cruz. Es el mismo Dios, creciendo como tú y como yo, con un propósito. No, mira, no es tanto en qué fecha es. Déjalo. Es para qué. ¿Para qué? ¿Por qué? Y si damos con el por qué y vamos a dar el que busque, dice, porque el que busca, halla. Y por la fe verdadera entendemos muchas cosas. Y las que no entendemos, no hay que preocuparse por no entender todas las cosas de la Biblia. Lo que hay que hacer es que lo que entiendes y lo que yo entiendo lo ponga por obra. Y vamos completando una vida cristiana verdadera, no religiosa, verdadera. Espero que no le haya cambiado el plan a nadie. Ojalá que sí, de verdad. Ese es nuestro Dios, el que te creó, el que me creó, el que hizo las maravillas que hay en la tierra que la estamos destruyendo. Él es. Jesús es la imagen del Dios que es invisible. Nos permitió, por medio de la identificación de humillarse y hacerse hombre, nos permitió ver por sus actos, por sus hechos, por su poder, por sus milagros, que Él era puramente Dios. Con nosotros. Chao. Hasta luego. No hay problema. Hasta luego. ¿Qué era Dios? ¿Y qué es Dios? Y el Señor ahora está sentado en el trono, junto al Padre, en un trono de gobierno. Pero lo digo bastantes veces, lo siento. El día que el Señor vuelva, se va a levantar de su trono. Y ese trono, que ahora es de gobierno, se va a convertir en un trono de justicia. Y va a juzgar. Y el amor de Dios juzga de una manera totalmente justa. Justa. No se excede. No va a hacer algo que esté fuera de un orden, de una realidad, Tienes razón, Señor. ¿Le decimos esto mucho a Dios? Señor, tienes razón. No mucho, ¿verdad? Pero Él tiene siempre razón. ¿Sí? Bueno, hemos hablado del amor incondicional, que es importante que lo sepamos, que no tiene que ver con estas obras ni nada. Y un repaso, como lo hemos hecho lo más rápido, o lo rápido que lo hemos hecho en el tiempo, puede borrar y quitar y animar y destruir barreras y fortalezas que hay en nuestro corazón, confusiones. Él vino a dar luz, vino a hacer unidad, eso es reconciliarnos, a tener una unidad con Él.
Es muy importante. El que está separado de Cristo no puede vivir, tiene un pesar interior de nacimiento, que es el pecado. Y el pecado, hay que predicar del pecado, también de la salvación, por supuesto. Porque sin salvación no hay, ¿verdad?, remisión de pecados. Sin sangre, sin sacrificio. Alguno podía decir, bueno, pues el Señor podía haber venido en estos tiempos que estamos, parece como un poco más civilizados, ¿no? Que ya no se clava la gente en una cruz. Mejor que ahí no entremos, porque los tiempos son de Dios. Y si fue ahí, es que fue ahí. Y algún día, en su gloria, posiblemente tendremos muchas explicaciones que hoy no las encontraremos aquí. Pero son explicaciones, cosas menores. Lo mayor es de que el que está en Cristo es una nueva persona. De que el que vino y se encarnó, vino no porque sí, no para que la humanidad tuviera una fiesta al año, sino vino a reconciliarse, a ponerse en paz con nosotros. Si Cristo no nos llamara, ¿quién va a ir a ponerse en paz con Dios? Nadie. El hombre dice que no. ¿Quién busca a Dios? Nadie. Entonces, ¿cómo es que lo hemos hecho? Porque Él fue atrayéndonos a sí mismo. Muchos misterios. ¿Por qué? Porque Él está sentado en su trono y gobierna todas las cosas. Y por amor a nosotros hace cosas que nadie es capaz de hacer. No nos toma en cuenta, nos atrae hacia Él, viene a esta tierra, es despreciado, maltratado, crucificado. Esa es la historia de los hombres con Cristo. Hoy no lo hacemos. Esa era la explicación. Dice, pues podía haber venido en este tipo que somos más civilizados. Mira, el hombre en su corazón está haciendo lo mismo. Lo mismo. Maltratando al que dio la vida por él. Despreciándole. Él es el varón de dolores. Vino sufriendo. Para sufrir, sufrió y sufrió. Pero la herencia es incalculable. Qué bonita la Navidad para aquel que la vive. Por eso decimos muchas veces, dice, es que la Navidad que no es un día. La Navidad es siempre para un cristiano. Siempre está en Navidad, porque el que está unido a Cristo es una nueva persona. ¿No? Siempre está en Navidad. Pero se nos cruza esta festividad y hay que decir, esto es el significado. Ánimo, ves a Cristo, que ya te ha llamado. Quieres reconciliarte con Él. Cuando venga ya no vendrá como un bebé, vendrá con una autoridad de juicio. Y los acontecimientos de ahora serán muy diferentes. ¿Vale? Podríamos estar hablando de esto mucho tiempo, porque realmente, desde los evangelios hasta el final, es la Navidad. Nos habla justo de lo que estamos hablando. Diferentes palabras, diferente manera, pero todo es Cristo, 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 es tu Salvador, es tu Señor, es el Señor. Reconcíliate, ponte en paz con Él. Busca que perdone tu pecado con el que has nacido y seas una nueva persona. Siempre es Navidad para el cristiano verdadero. ¿Sí? Pues por mi parte, hasta aquí. ¿Vale? Vamos a orar y vamos a poner a Dios a veces lo que no entendemos, ¿no? Es importante.
Y ponernos a solas con Dios a veces es lo más bonito, porque nos habla, porque sentimos que Él está con nosotros. Entonces, esta salvación que es por individual, cuando se junta con la Iglesia, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y la Iglesia verdadera es una Iglesia que sufre, que lo pasa mal, pero tiene respuestas, tiene renuevo en su espíritu y continúa. Y continúa. El Señor se encarnó para reconciliarse con nosotros, igual a Navidad. ¿Sí? Amén. Se desvíe